Pues vamos a uno de los temas complicados que ya os adelantaba al principio. Que vamos a ver la influencia, la relación que tiene el fluido cósmico con el origen del universo. Hemos visto en el libro de la Génesis que se dice que ese fluido, dice, es el éter o materia cósmica primitiva generadora del mundo. Vale, perfecto. Es decir, que un poco nos están diciendo que algún protagonismo ha tenido que tener en el origen del universo. Entonces yo creo que en este punto merece la pena echar un vistazo a lo que dice la ciencia, allá hasta donde puede llegar la ciencia. Y más allá, pues no, habrá que especular con la razón y entremos ya en la filosofía. Pero vale la pena confrontar siempre con la ciencia. ¿Cómo surgió el universo? Bueno, pues seguramente todos y todas los que estéis aquí conocéis las principales teorías que existen sobre el origen del cosmos. Hay quien dice que ha existido siempre, que no tiene origen y que no tendrá fin. Si bien es verdad que prácticamente todos los filósofos dicen que difícilmente se puede admitir esto. Por ejemplo, Aristóteles en su Metafísica y muchos otros nos recuerdan que la experiencia, es decir, por simple observación, vemos que todo tiene su origen y que todo tiene su fin. En todas las cosas conocidas se produce que tienen un origen y que tienen un fin. Entonces, difícilmente sería defendible que hay una excepción, como va a ser el propio universo en sí, que ha existido siempre. No obstante, es una teoría, y como todas las teorías, es respetable. Por cierto, dentro de ese grupo están los defensores de la teoría del caos, que habréis oído hablar, ¿no? Son todos estos que hablan que al principio pues era todo un caos, que estaba todo desorganizado, que no había, en fin, que era una masa informe y que de alguna forma, por azar o por no azar, ese caos fue dando lugar a algo pues ya elaborado, ¿no? Y por cierto que esta teoría está presente en un gran número de mitologías de pueblos antiguos, como puede ser el propio pueblo egipcio, yo creo que en la cosmogonía mexicana original también. Por supuesto, la cosmogonía en la literatura de Lovecraft, por ejemplo, siempre se habla del principio de que era el caos. Pues bueno, estarían contenidos dentro de este grupo. Y en segundo lugar está el segundo, digamos, grupo de personas que hablan de que el universo sí que tuvo un origen, un punto cero. ¿Ves? Por supuesto que luego hay otro grupo que dicen que no va a tener un fin nunca y otros que dicen que sí, que va a terminar. Eso ya, como si fuese un árbol, hay diferentes ramificaciones y diferentes teorías. Esta postura, que por supuesto a lo mejor es la que más concorde está con la teoría, con las teorías creacionistas en filosofías, pero también en religiones, es la que más se aproxima a la teoría física del Big Bang, ¿vale? Al menos desde la ciencia, esta teoría es la que mejor se puede defender. Si es cierto que actualmente hay quien habla de universos cíclicos, de universos paralelos, hay quien dice que el universo en realidad se está expandiendo pero luego se volverá a encoger y de una forma cíclica se expandirá. Es decir, esto no lo digo yo, hace poco salió un estudio de unos físicos de la Universidad de Cambridge que hablaban que el universo se expande y se recoge, o sea, como si fuera un corazón, se expande y se recoge. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no se puede contrastar. Es decir, es una teoría bonita, es una hipótesis, pero nosotros, si hablamos desde la ciencia, lo único que vemos, gracias a los telescopios, es que el universo se está expandiendo. Es lo único que podemos ver, es lo único que podemos confrontar con nuestra vista, con nuestro razonamiento. Lo otro son hipótesis, que no sabemos, no las podemos desechar porque tampoco las podemos admitir. Pero bueno, están ahí y ahí las leemos y ahí las meditamos y reflexionamos. Pero sí es verdad que de momento, aunque tenga muchos críticos, todavía la teoría del Big Bang es la única, y no del todo, pero es la única que se puede mantener, ya os digo, con los pies en las herramientas científicas. El Big Bang, bueno, pues ya sabéis, curiosamente fue Einstein el que fue más bien partidario junto a otros científicos del mismo, aunque Einstein inicialmente hablaba de un universo estacionario, es decir, que no se podía expandir, y con sus fórmulas de la relatividad explicaba la teoría del Big Bang, pero no de que el universo se estuviese expandiendo. Sí es cierto que más adelante, con el lanzamiento del telescopio, ¿a dónde me he ido? Del telescopio Hubble, se pudo llevar a cabo la prueba
de que el universo está en expansión. Se veía que las galaxias, las fotos que iban haciendo, a ver si lo encuentro, eso. Estos son galaxias, no son estrellas. Estos son galaxias como la Vía Láctea. Fijaos, bueno, hay un montonazo de galaxias. Bueno, pues sí que se ha podido confrontar que estas galaxias se están expandiendo. Imaginaos que ponemos un globo con muchos puntitos y empezamos a soplar el globo. Se van expandiendo cada puntito. Pues eso es lo que sucede con el universo. ¿Vale? Entonces, se ha dado razón a la teoría de un compañero de Einstein que se llamaba Lemaitre, ¿vale? Que dijo que, efectivamente, que había tenido el universo un punto cero, que sería aquí. Si esto es la línea del tiempo, aquí tendría un punto cero, y que tras una explosión se produjo el estallido y la creación de la materia, del espacio y del tiempo, hasta el momento actual, que sería pues, el que nos encontramos con las diferentes galaxias en expansión. Esta es la teoría del Big Bang. Una explosión inicial y una expansión de cada uno de los elementos. ¿Vale? Bien. El problema ahora, a ver que me voy a ir aquí, que es la misma diapositiva, pero estoy más cómodo aquí en este punto. El problema ahora es explicar cómo se produjo ese punto inicial. Es decir, se ha comprobado que las galaxias están en expansión. Entonces dicen los científicos, mutatis mutandi, si está en expansión y echamos para atrás, se tuvieron que concentrar en un único punto. Un punto, pues imaginaos, todo el universo conocido concentrado en un punto, pues tuvo que tener unas tensiones, unas temperaturas o algo tremendos, no nos cabe en la cabeza. O sea, que en un punto estuviese concentrado todo el universo conocido. Pero claro, ¿y ese punto qué? ¿Cómo se creó? Aquí está la gran pregunta y aquí es donde la ciencia ya no puede llegar. De hecho, la teoría del Big Bang lo que hace es explicar la expansión del universo a partir de la explosión esa. De la explosión esta en plan explota, explota, me expló, que hubo ahí. A partir de ahí te explica la expansión del universo. Pero no el origen. No puede, porque no se sabe. Se puede especular, se pueden dar teorías, pero no se sabe cómo se produjo ese punto. Pues entonces ahí es donde ya tenemos que acudir a otras formas de razonamiento o a otras teorías. Podemos acudir a la mitología, nos puede servir, podemos acudir a los textos sagrados, nos pueden servir, podemos inventar nuestras propias teorías, formidable. Son varias las posturas que existen para explicar ese primer punto, la creación de ese primer punto. Hay quien habla de que el universo se formó al azar, por casualidad. Pero claro, si antes no había nada, y nada es nada, o sea, nada es nada. La nada no puede producir algo, por definición. El cero no puede producir nada. Entonces esa teoría se queda que no nos convence. Y ojo, que nuestra capacidad reflexiva es muy cortita. O sea, los hermanos espirituales que no tienen los límites de la materia pueden hablar de estas cosas con más libertad. Yo estoy limitado, primero por mi capacidad intelectual, que no es mucha, y luego por las palabras, porque tenemos un lenguaje también limitado. Ellos que se comunican con el pensamiento y se lanzan conceptos, pues pueden hablar, pero nosotros no. Así somos más humildes. O sea, pero bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, pues no sé, a mí no me convence que de cero al punto, vamos, no, es que, ni yo lo comprendo ni os lo sabría explicar. Por lo tanto, bueno, pues ya está. Hay otros que hablan, pues sí, de que ese universo fue creado por una potencia infinita. Llámese Dios, Alá, Brahma, causa primera o gran arquitecto del universo, como queráis. Bueno, esto es más defendible. ¿Por qué? Vosotros sabéis en matemáticas qué pasa si multiplicamos 0 por infinito. Bueno, esto es muy fácil. Si tenéis una tarta de chocolate con fresas, y la dividís entre infinitas partes, ¿a cuánto toca cada uno? Pues muy poquito, o a 0. Si te llevas al límite, pues a 0. Pues acordaos de la teoría de las fracciones y los quebrados. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Con lo cual, si yo multiplico 0 por infinito, me da cualquier número. Esto Pitágoras lo expuso porque tiene un contenido simbólico muy importante. Al 0, que es nada, le aplicas una fuerza infinita, que es lo que llamamos Dios, o Brahma, o lo que queráis, y tenemos el universo conocido. Tercera postura. Bien, a mí esta me encanta. Hay quien habla que el universo fue creado por extraterrestres. Y no sonriáis, porque se venden muchos libros
de autores que dicen el universo ha sido creado por una potencia extraterrestre y hay religiones ovnis. Pero claro, y a mí me parece muy interesante, yo he leído esos libros y me encantaría, pero vamos a ver. Claro, eso en realidad es aplazar el problema. Es decir, yo puedo comprender que el planeta Tierra, tal como lo conocemos, y nosotros, si al principio nos crearon así con un poco de inteligencia para sacar la plata de las minas que había entre el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, y nos dieron un poquito de inteligencia, nos crearon los extraterrestres, ya está. Vale, pero ¿y los extraterrestres quiénes los crearon? Pues otros extraterrestres, pues ya la liamos. Es decir, al final es aplazar el problema. Y hay que ir a las grandes preguntas, a las preguntas originales. No obstante, insisto, no sonriáis porque no es ni una ni dos locos los que mantienen esta postura. Aunque yo creo que al final es un poco tacharse de materialismo que por no reconocer la segunda, de que una potencia infinita creó el universo, pues buscas otras alternativas. Vale, perfecto, yo eso lo respeto. Prefiero eso que no hacerse preguntas. Y luego, por último, ya estamos en la casa espírita, lo tengo que decir, la postura del espiritismo, que en cierto modo es una compilación de varias, no de los extraterrestres, aunque creemos en los mundos universales, plurihabitados. Es un poco compilación de las anteriores y de hecho pues se van directamente. La pregunta número 1 del libro de los espíritus, ¿qué es Dios?, pregunta Allan Kardec. Entonces responderán, es la inteligencia infinita, causa primera de todo lo creado. Pues eso me parece muy interesante. ¿Qué es más inteligente? ¿Dar una campanada a las 8 o crear un artefacto que yo lo organizo ahora, lo preparo, para que suene a las 8 sin hacer nada? Pues me parece mucho más inteligente hacer el artefacto ese para que a las 8 suene. Pues lo mismo. Es decir, ¿qué es más inteligente? ¿Decir que en el primer día creó Dios la Tierra y el universo y la Tierra estaba vacía y Dios vio que era bueno? ¿O crear un punto que contenía todas las leyes del universo y toda la fuerza para que con el fluido cósmico que a su vez hemos leído contenía todas las leyes universales, explotara y directamente por una ley que llamamos el progreso llegara hasta el mundo actual conocido? ¿Qué es más inteligente? ¡Wow! Pues esto. Vamos, es mi opinión, Es mi opinión. Bien, os decía que la ciencia no puede llegar a este punto. Os he mentido un poquito para prepararos una pequeña sorpresa, que es este artículo que se publicó el 24 de mayo del 2021 en prensa especializada científica que se llama Tendencias 21, que de vez en cuando yo lo leo, y que dice lo siguiente. Es una teoría también, pero me parece muy interesante. Un extraño plasma habría originado todo el universo, del periodista Pablo Javier Piacente. Entonces dice, un plasma que cambia de forma con el tiempo. ¿Os suena esto de la mutabilidad del plasma? Sí, es de lo que estamos hablando desde el principio. Pues dice, un plasma que cambia de forma con el tiempo era la única materia existente durante el primer microsegundo del Big Bang. Aunque se diluyó luego de la gran explosión inicial, incluía los componentes básicos de la materia y habría sido el punto de partida de la totalidad del universo físico que conocemos. Y esto no es un invento de este periodista, sino que se basa en un estudio del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. Y ha arrojado, desde luego, luz sobre los primeros instantes del universo, que a los científicos les da mucho problema ese punto inicial y esa explosión. Por eso lo llaman singularidad, porque en ese momento, debido a las circunstancias que pudo haber, no se podían cumplir las leyes físicas que conocemos. Entonces lo llaman singularidad. Pero claro, era decir, no podemos explicar lo de la singularidad. Bueno, pues claro, se sigue investigando. Entonces dicen, pues eso se explica gracias a las propiedades que pueda tener ese plasma inicial. Me ha parecido muy interesante porque es como un carpetazo que desde la ciencia, desde la Universidad de Copenhague, sirve para este tema del que estamos hablando.